Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México a través de la señal de Radio Cañón 760 del cuadrante. Ojalá nos acompañe. Hay información importante para ustedes que tiene como origen los comentarios relevantes de la conferencia matutina, generan finalmente contenido y a partir de ello con entrevistas que también nos pueden ayudar o coadyuvar a entender los momentos político, económico y sociales que vive el país. Ingeniero, qué gusto saludarte, buenos días para tu persona, al colega Antonio Mejía en la coordinación general y a usted que es el principal actor de la noticia en el meridiano de Radio Cañón 760. A propósito de la matutina. Respecto a órganos de control de las Fuerzas Armadas, el extinto general Francisco Gallardo planteó la figura de un ombudsman, colaborador de su partido de Morena y candidato a gobernador de su estado en el 2015. ¿Usted cree que el Ejército también debe rendir cuentas o podría el Ejecutivo pedir al Legislativo a través de la Comisión Bicameral de Seguridad que el Ejército también rindiera cuentas por aquello de los claroscuros si es que se dan al interior de las Fuerzas Armadas, como punto número 1? Como punto 2, con relación al crimen lamentable de Bruno Plácido en el estado de Guerrero, un líder de las crack, e Hipólito Mora, ¿por qué en este año, desde su perspectiva, son tan recurrentes los asesinatos de los líderes de las autodefensas? Señor presidente, como primer planteamiento. Bueno, hay en el Ejército, ¿no?, comisiones de orden y existe también una comisión de derechos humanos al interior del Ejército y tienen que rendir también información y rendir cuentas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a todas las instituciones civiles. Lo hacen, ¿sí? Y cumplen con todas las recomendaciones en el caso del Ejército. El caso de este lamentable asesinato de Guerrero, pues está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento lo de la creación de las autodefensas. Eso no es un asunto de particulares, eso es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente. ¿Sí? Eso que hicieron fue un acto muy responsable. Desde Michoacán, ¿sí?, y en Guerrero, incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas, antes de lo de Michoacán. Lo que pasa es que proliferó y luego ya se empezaron a formar grupos y se descontroló porque ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensa. Entonces estuvo mal desde el principio. Así lo dice Lamón. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador platicando para Radio Cañón desde su mañanera y a propósito del crimen terrible, lamentable de Bruno Plácido, líder de las crack, quien en su momento en alguna parte de la región de la montaña, en Guerrero, allá por Metlatónoc y Cochuapa el Grande, logró contener al crimen organizado. El presidente López Obrador
en Radio Cañón 760 desde su mañanera. A propósito del aludido, saludo a la audiencia primero, ingeniero, al colega Mejía, y desde luego a quienes mantienen la sintonía del 760 del cuadrante y no también. El presidente confirmó su asistencia y de la de 7 homólogos a la cumbre sobre migración, a la que desde luego se da cita el próximo domingo 22 en Palenque, allá en Chiapas, después de reconocer que el flujo migratorio se incrementó y el problema puede agravarse aún. Asisten Miguel Díaz-Canel de Cuba, Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro Honduras, Ariel Henry Haití, Nicolás Maduro Venezuela, Guillermo Lasso Ecuador y Alejandro Yamatei, el presidente saliente de Guatemala. Grupo México busca una mesa de diálogo con el gobierno federal para analizar los estudios que realizó la Secretaría del Medio Ambiente sobre la contaminación del río Sonora y así resarcir los daños, informó el presidente López Obrador, quien celebró la posición de la empresa. La Cámara de Diputados aprobó extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial que tienen un saldo de 15,000 millones de pesos. La ley orgánica del Poder Judicial fue modificada con los votos de Morena y aliados para establecer que no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura aclararon que ninguno de estos instrumentos son para beneficio de los 11 ministros en funciones ni de los 22 en retiro. Imagínense, todavía disfrutan de haber de retiro los exministros. Medina Mora tendrá el suyo cuando fue acusado de lavado de dinero. Pues ya con esa práctica, ya para qué requiere un haber de retiro. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, señaló que es posible que se interpongan acciones de inconstitucionalidad por los fideicomisos y no les corresponde promoverlas. En su caso serán algunos legisladores que lo hagan. La senadora Xóchitl Gálvez presentó la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación 2024 de la oposición, la cual busca reorientar 510,000 millones de pesos a los rubros de salud, programas sociales, educación, seguridad y campo. En medio de comentarios ahí de un posible relevo de candidato, como se escuchó ahí en los corrillos del Senado. Entre otras cosas, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2024 avanzó en la Cámara de Diputados, en donde la Comisión de Hacienda y Crédito Público avaló el dictamen. La iniciativa de Ley de Ingresos contempla estos por 9.6 billones de pesos, de los cuales 1.9 billones serán financiados con deuda interna. Al comparecer ante senadores de la República, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que como parte de las estrategias contra el crimen organizado, México ampliará a todos los puertos del país la búsqueda, detección y decomisos de fentanilo y precursores químicos que llegan vía marítima. El martes fue asesinado, como lo informamos previamente, y fue el tema que Radio Cañón abordó con el presidente López Obrador esta mañana. A balazos, Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, las CRAC, y su asistente, quien también era su chofer, en la entrada de la Secretaría de Salud de Guerrero, cuando el dirigente iba a una reunión en Chilpancingo. Luego que la Secretaría de la Defensa negó tener más información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa localizó 18 nuevos documentos en poder de la institución, lo que indica que tuvo información al momento sobre la desaparición de los estudiantes. Una oficial de la Policía Municipal de Salamanca fue asesinada en Guanajuato, con lo que suman 13 mujeres pertenecientes a las fuerzas policiales ultimadas en la entidad durante 2023, de acuerdo con Causa en Común. Alrededor de 60,000 migrantes procedentes de Venezuela llegaron a México en septiembre, junto con 35,000 de Guatemala, 27,000 de Honduras, lo que significa un incremento relevante frente a los meses anteriores. En el clima, la tormenta tropical Norma va directo al noroeste, frente a las costas de Jalisco y Colima. Sus bandas nubosas provocarán lluvias puntuales intensas, además de rachas de viento de 50 a 70 kilómetros y oleaje de 2 a 4 metros de altura. En la Ciudad de México se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado, pero sin lluvia, y en el Estado de México hay probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, principalmente en el suroeste de la entidad mexiquense, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.
En la capital de la República Mexicana se informó que la capital recibió del Consejo de la Ciudad de México su opinión favorable sobre el desempeño de la fiscal Ernestina Godoy, por lo que evaluará su ratificación en el tiempo estimado por la ley. Las policías en activo detenidos por su participación directa o indirecta en delitos de alto impacto, como la extorsión, suman 396 entre enero del 2019 y septiembre del 2023. Esto lo informó Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, ante legisladores en su comparecencia. De acuerdo con los resultados del monitoreo de precios correspondientes a octubre, el precio de la canasta básica en la Ciudad de México es de 1,706 pesos con 50 centavos en promedio. Se encuentra 51.50 por arriba del costo que tenía a principios del año, que era de 1,655 en enero del 2023. El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Centeno Santaella, informó que aplicarán más de 2 millones de dosis de vacunas a derechohabientes y población abierta. Un jefe en lo internacional de la Defensa Civil de Gaza, gobernada por Hamas, da a conocer a la cadena Al Jazeera que más de 300 personas murieron en el hospital Ali Al-Arabi. Dijo que al menos 500 personas murieron, otras resultaron heridas. La renombrada defensora de los derechos humanos y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, emitió una enérgica condena por el reciente bombardeo a un hospital en Gaza. Ha instado al gobierno a permitir el acceso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Además hizo un donativo de $300,000 a 3 organizaciones benéficas que brindan asistencia al pueblo palestino que se encuentra bajo ataque. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió por primera ocasión un alto al fuego inmediato entre Israel y Hamas que sirva para aliviar el sufrimiento humano de proporciones épicas. Pero el secretario no abandona esa condición. Épico es él ante la inmovilidad del máximo órgano multilateral. 12:13. Esto es Radio Cañón Meridiano 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Respecto al comportamiento que guarda el ingreso de migrantes al territorio nacional desde la frontera sur, Ciudad Hidalgo, Tapachula, procedentes de Tecunumán, Guatemala, que ubican, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, a México ya como el tercer centro receptor global del mundo. Nos vamos a enlazar con la maestra Susana Ramírez Hernández, quien es investigadora adscrita al área de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia. Le agradezco, maestra, acepte la comunicación con Radio Cañón, esta su casa informativa. Buenas tardes a su persona y extienda el saludo al think tank, la inteligencia de la Cámara Alta que hoy toma a este espacio. Maestra, buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico. Gracias por la invitación y a todo tu auditorio un gran saludo. Los describí así, maestra, porque lo son. Gracias al trabajo que oriento a la audiencia sobre el Belisario Domínguez, ustedes desempeñan para la elaboración de una iniciativa de ley y hasta que ésta culmina en su ratificación en el Diario Oficial de la Federación. Pero el tema hoy son las transformaciones que a partir de este estudio del Belisario Domínguez presenta la migración internacional en México en el último lustro, maestra, por favor. Sí, mira, se trata de un trabajo que toma los datos que publica la Unidad de Política Migratoria, Registro y Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, y pues prácticamente es actualizar, ver cómo se ha comportado la migración internacional del 2012 al 2023, que fueron las fechas disponibles. Los residentes temporales están siendo el 45% y los permanentes el 55%. Lo cual nos está indicando que, en esas primeras cifras, que se está buscando más la permanencia que para asentarse en el país que de forma temporal. Ahora bien, hay trámites, analizando los trámites del Instituto Nacional de Migración, nos está indicando también que los residentes temporales
las tarjetas de refugiados y de por razones humanitarias están incrementando justamente en estos últimos 5 años y están disminuyendo o se mantienen de manera más estática las tarjetas de residentes temporales, o incluso las tarjetas de visitante regional y trabajadores fronterizos están descendiendo. Ahora, en este marco lo que se observa es que también están incrementándose, por otro lado, la migración de mujeres, la migración de niñez, justamente. Antes del 2019 era más constante la migración de adolescentes no acompañados, pero a partir del 2019 ha sido más marcada la migración de niñas y niños de 0 a 11 años sobre las personas de 12 a 17 años, ¿no? Y de ahí pues viene para acá un incremento ya constante. Entonces, al conjugar todos estos elementos del tipo de trámites que se están incrementando, de tarjetas permanentes, de refugio, por razones humanitarias, se observa también que entonces están habiendo una mayor movilidad de familias completas, porque hay mayor movilidad de mujeres, mayor movilidad de niñez acompañada, aunque sigue habiendo niñez no acompañada, y pues bueno, una mayor demanda de permanecer en el país más que de manera temporal. Entonces, hay un cambio de paradigmas en el flujo del Triángulo Norte, Honduras, Salvador y Guatemala, y otras nacionalidades hacia el territorio nacional, que ahora es el tercer centro receptor mundial de migrantes. Pues mira, yo creo que nos encontramos en un momento de ajustes. Yo creo que no es tan clara todavía, como lo menciono en el documento, las causas por las cuales se están haciendo todos estos movimientos internacionales, porque de hecho es un tema global. No solamente es una peculiaridad de México, sino a nivel mundial ha sido muchas las razones por las que la gente se está moviendo. Y yo creo que ahorita se tendría que analizar de manera más particular, de manera más detallada, las razones por las que, por ejemplo, las personas de América Central o de América del Sur se están moviendo hacia México, porque sí sigue siendo el interés de moverse hacia Estados Unidos. Sin embargo, por las características de los trámites que hay en México de protección de razones humanitarias o de refugio, les permite permanecer en el país en lo que logran llegar a la frontera norte. Algunos están buscando permanecer aquí porque prefieren las condiciones que se encuentran en el país a regresar a sus países de origen. Sin embargo, también hay otra población migrante internacional de otros países, de otros continentes, que se están viniendo hacia México y tendrán sus propias particularidades por las cuales quieran asentarse en el país o quieran dirigirse hacia Estados Unidos. Entonces creo que eso merece un análisis más detallado, más fino, para poder identificar cuáles son realmente los retos por los cuales las personas se están moviendo. Y eso a la vez plantea un reto a las autoridades del Estado. Entonces, como lo explica este importante documento, luego nos envía el link para que la audiencia pueda ingresar, como lo hacemos en este momento, sí, claro, maestra, sí. Pero en algún caso, Centro y Sudamérica, los factores que propician desde el 99 este flujo incesante son los desastres naturales como el Mitch, en el caso de Honduras, pero también se suma la inseguridad delictiva y la violencia. ¿Cree que, dado la importancia de este documento, los senadores que asistan el fin de semana a la cumbre de migración convocada por el Ejecutivo Federal cuenten con una herramienta de trabajo adecuada para pues darle salida a un problema que ya es de seguridad nacional? Pues mira, me parece que justamente este tipo de documentos lo que buscan es entender un poco más o tener un mapa de las rutas a las que hay que enfrentarse, por dónde empezar a transformar la política migratoria del país, pero me parece que uno debe tener cuidado también en la información que va analizando, que se va a revisar,
porque justamente las características de la migración hace que no se pueda cooptar, analizar de manera completa todo el fenómeno migratorio, ¿no? Por la población de migración irregular que no puede ser contabilizada o registrada. Sin embargo, creo que hay mucha información que suma a esto, no solamente desde la parte institucional, sino organizaciones de la sociedad civil que se han dedicado a hacer estos estudios, los testimonios de los refugios, que es muy importante, los albergues, qué necesidades particulares también están necesitando ahora las poblaciones. Entonces, creo que dentro de tanta información es importante tener claridad de cuál es la información más confiable y que también nos dé testimonio de las necesidades que se están presentando a los tipos de personas que están migrando. Déjeme regresar al tema de la migración regular. Esta migración regular que ustedes citan, ¿es la tradicional, maestra? Pues mira, de acuerdo con las cifras, ha tenido un comportamiento pues muy constante, no está tan variable como el caso de la migración irregular. Entonces no ha tenido muchos cambios, ¿no? Porque finalmente sigue siendo de acuerdo con las cifras, visitas diplomáticas, visitas de turistas. Entonces eso ha sido muy constante. Ha aumentado, me imagino, por la movilidad, la globalidad que hay de las personas, ¿no? Las cuestiones tecnológicas que nos permiten trabajar a distancia. Entonces ese ha sido un comportamiento más estático. Ha aumentado, pero de manera un ritmo muy constante desde el 2012 hasta ahorita. Eso en contraste con la migración irregular, que sí ha tenido más picos de crecimiento y más picos en descenso. Sin embargo, pues las cifras son muy contrastantes, ¿no? Son mucho mayor la migración regular que la migración irregular, pero sí es un comportamiento muy distinto entre ambos movimientos. Y como ustedes señalan, nuestro continente, América, es el lugar entonces de procedencia de la gran mayoría de las personas extranjeras, y México el país obligado de tránsito. Y el tema es que, como también citan ustedes, este grupo de migrantes vienen ya de América del Sur, pero y empiezan en algún momento, si no a empatar, pero a alcanzar el nivel de América, de las islas del Caribe, América Central, durante los finales de los 90 y 2000. No sé si me expreso adecuadamente, maestra. Pues mira, el documento pues abarca lo que es 2000. De hecho, para poder hacer una comparación de las cifras, el periodo que abarco en este caso son 2014 y 2023. Correcto. Entonces, aquí hay un tema muy interesante porque, por ejemplo, las tarjetas de residente temporal y permanente predomina América del Sur, o sea, es a las personas a las que más se les dirige o se les concede esta tarjeta. Sin embargo, cuando vemos las cifras de las tarjetas de residente permanente por condiciones de refugio o por razones humanitarias, vemos que se dan sobre todo a los países de América Central. Entonces, sí, aquí hay un movimiento de qué tipo de, podríamos decir qué tipo de situación es la que están pasando las personas de América Central. La causa podría ser una situación justamente de violencia, una cuestión delictiva en sus países de origen, puesto que están pidiendo más y una mayor demanda de la tarjeta de refugio o por razones humanitarias, mientras que otros países como de América del Sur pues están solicitando la tarjeta permanente o de residencia temporal. Sin embargo, también hay que llamar la atención que Venezuela sí es un país que está siendo muy constante y sus cifras están incrementando mucho en solicitar tarjetas de una protección internacional en México, muy a la par de los países de América Central. Entonces, el instrumento de medición se ha convertido esta tarjeta de residente permanente para conocer la procedencia de esos flujos y el total de migrantes. Sí, así es.
o sea, en el estudio lo que hicimos fue retomé cómo se ha comportado la demanda y el otorgamiento de la tarjeta de residente permanente, y con base en el comportamiento de esa tarjeta es como pues se puede observar, claro, en comparación con la no permanente, cuál se está incrementando, y también observando a qué países de origen se les está concediendo esa tarjeta. Y esto pues sí cruza muy bien con las causas de la migración, de acuerdo con lo que reporta el INEGI. En el censo del 2020 hace una pequeña muestra de población migrante, y el INEGI menciona que la primera causa de migración es reunirse con la familia. Entonces, eso nos está hablando justamente de estos movimientos donde se les puede conceder a un migrante quedarse en México, pero después va a buscar traerse a la familia, y cruza esto justamente con la otra parte que revisamos, en el sentido de que hay mayores movimientos familiares ahora, ¿no? Entonces, pues sí, buscar la demanda de esta tarjeta permanente nos puede dar nos está dando ese tipo de resultados, o un diagnóstico, un primer diagnóstico, a reserva de pues indagar en otras cifras, hacer un mayor ejercicio de comparación y saber cómo se están moviendo los flujos migratorios. Maestra, agradecer el tiempo que ofrece usted a la audiencia de Radio Cañón, un informe importantísimo por la cumbre migratoria que se lleva a cabo el próximo domingo, convocada por el presidente López Obrador. Y solo para concluir, citan ustedes, existe un incremento en la migración irregular de mujeres con respecto al 2012 y a la fecha. La relación porcentual de 86% hombres y 14% mujeres cambió ahora para ser del 69 al 31%, maestra. Ajá, así es. Sí, tradicionalmente la migración irregular, en la migración irregular observamos que es mayor de la migración de hombres, incluso hombres adolescentes, pero justamente, como lo mencionas, a partir del 2019 para acá se está observando un crecimiento de migración, pues ya de mujeres, ¿no? Y incluso, y esto abarca no solamente mujeres mayores de 18 años, sino también mujeres de 0 a 17 años, lo que se identifica como niñas y adolescentes. Entonces, volvemos a lo mismo, esto nos habla de movimientos ya familiares, y bueno, pues habrá que también que explorar qué otro tipo de causas está haciendo que las mujeres se estén también movilizando, ¿no? Que no se descarta, pues, hay algunos estudios que han mencionado el tema de, pues, igual violencia hacia la mujer. Maestra Susana Ramírez Hernández, investigadora adscrita al área de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia del Instituto Belisario Domínguez. Gracias por aceptar esta comunicación con Radio Cañón y muy buenas tardes para usted. Muchas gracias, Federico. Hasta luego. 12:32. No se vaya, hay más información desde el 760 del cuadrante, 5518-7760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. 12:34, enlazados con nuestro editor, especialista en temas de seguridad nacional, don David Saucedo. Le agradezco, maestro, el tema a abordar esta tarde. La estrategia de seguridad pues no da resultados en los municipios más violentos del país. Antes se medía esto, maestro David Saucedo, a través de ese fondo del Subsemun, y uno conocía cuáles eran por nombre y estadísticas esas localidades. Le escuchamos y gracias por su intervención aquí en Radio Cañón 760. Buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Qué gusto saludarte. En efecto, todos los indicios nos hacen suponer que la estrategia de combate a la reducción en homicidios dolosos en el país ha sido un completo fracaso. Hay varios factores que se han conjugado para que esto ocurra de esta manera. Uno de ellos es el que tú mencionas, la eliminación de recursos de Subsemun, después de otros recursos que estaban destinados para la atención del fenómeno delictivo a nivel municipal. Sin embargo, quizá lo que más está pesando en el país y que está generando el mayor número de muertos es esta pugna que hay
entre los distintos grupos del narcotráfico por las rutas de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Hay varios grupos de macrocriminalidad que están disputándose el mercado de venta de drogas en los Estados Unidos. Las capacidades institucionales de estos grupos son superiores a las del Estado mexicano, sobre todo por las ganancias exorbitantes que les genera la venta de fentanilo. En contraparte, se desmanteló a la Policía Federal, que en efecto quizá tenía grandes niveles de corrupción en varias de sus divisiones regionales, pero que significaba en todo caso algo mejor a lo que tenemos actualmente con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, en efecto, se está apenas conformando como una Policía Nacional, carece de las facultades y capacidades en materia de investigación. Habrá una larga curva de aprendizaje para que puedan desempeñar esta capacidad de desmantelar células delictivas. Tenemos un sistema judicial que lamentablemente pone en libertad a muchos narcotraficantes de alto perfil. Quizá todos los narcotraficantes de alto rango en México, con la única excepción del Mayo Zambada, todos, absolutamente todos, han estado en prisión. Y todos han sido liberados por jueces y magistrados de nuestro Poder Judicial. Sabemos que el sistema penitenciario en México es sumamente corrupto. Las prisiones de alta seguridad en México con el tiempo se convierten en prisiones de alta comodidad. En este breve recuento que te acabo de realizar, apreciamos con claridad que de antemano la pelea contra el crimen organizado estaba perdida justamente por estas condiciones. Y a eso sumamos el hecho de que el presupuesto que se invierte para el combate a la inseguridad y procuración de justicia en México es de 6, en ocasiones 7% del PIB, y que se requiere cuando menos duplicarlo, es decir, tener niveles de entre 12 y no sé 14 puntos del PIB, pues eso te da una explicación clara de por qué nos encontramos en esta coyuntura. Entonces, basado en estos datos duros, maestro, ¿se justificaría la presencia de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, hasta marzo del 2028? No, definitivamente no. Por la más elemental de las razones, el Ejército ya y la Guardia Nacional, que es un ente militarizado, ya han desempeñado tareas de seguridad pública en el pasado, incluso en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, en la regencia de Óscar Espinosa Villarreal, en distintas regiones del país, en Michoacán, en ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, en algunos estados como Sinaloa. Ya la seguridad se ha militarizado, con algunos gobernadores incluso de extracción militar, como el general Absalón Castellanos en Chiapas. La seguridad pública ya se ha militarizado en varias ocasiones de la vida política de este país, y lamentablemente los militares nunca han entregado buenos resultados. Incluso tú lo recordarás, el titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, el general José Jesús Gutiérrez Rebollo, ocupó esta alta responsabilidad siendo integrante del Ejército Mexicano, diplomado del Diplomado de Estado Mayor Presidencial, y aún así fue capturado, enjuiciado y sentenciado por sus vínculos con Amado Carrillo, Señor de los Cielos. Entonces, la presencia de militares en tareas de seguridad pública, por supuesto que no es una salida, nunca lo ha sido y creo que nunca lo será. Son las 12:39 minutos. Maestro, finalmente, frente a un año electoral donde no se resalta, o mejor dicho, no es poco probable que el crimen organizado intimide a candidatos como sucedió en el 2021, a los mismos candidatos a la presidencia, dado que ya cuentan ellos con una guardia militar para evitar cualquier sorpresa. ¿Puede el narco ser un factor decisivo en la sucesión presidencial 2024? Me parece que al narcotráfico le interesa el control de regiones del país, sobre todo de alcaldías de cierto peso y de estados en donde son sus rutas de trasiego de drogas, pasan sus rutas. De ahí que el control de la presidencia de la República quizá no sea lo que se hayan planteado en el pasado, no lo descarto. Hay países como Colombia, en donde sabemos que el cártel de Cali, a raíz de este juicio que se realizó allá en contra de Ernesto Samper, el famoso proceso 8000, en donde se descubrió que el cártel de Cali financió la campaña presidencial de Ernesto Samper. Sabemos, por ejemplo, que el general Juan Antonio Noriega en Panamá recibió y apoyó a grupos del narcotráfico en su momento. El expresidente de Honduras, recientemente capturado y llevado a Estados Unidos por los mismos
la misma situación. No descarto que los grupos del narcotráfico en algún momento se planteen el control de la presidencia de la República. Me parece que por el momento únicamente tienen fija su atención en el control de estados y de municipios que son importantes para la operatividad de sus acciones de trasiego de drogas a los Estados Unidos. David Saucedo, audiencia, es nuestro editor en temas de seguridad nacional, especialista en seguridad nacional. Gracias, maestro, por esta intervención y te seguiremos requiriendo cuando tu tiempo lo permita, maestro. Gracias, Federico. Para mí es un honor estar contigo en tu programa. Buenas tardes, maestro. Son las 12:42 y esto es Radio Cañón Meridiano. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. 12:44, Radio Cañón Meridiano, 5518-7760. En este momento, vía telefónica, estamos enlazados con la legisladora Tania Larios, quien es presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. Ella es vicepresidenta de Política Exterior de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Forma parte del Partido Revolucionario Institucional y es secretaria general de este partido en la ciudad. Muchas gracias, diputada secretaria Tania Larios, por aceptar la comunicación de Radio Cañón 760. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de estar aquí y muchos saludos a tu audiencia. Le cité a la audiencia su experiencia, diputada, relacionada con la vicepresidencia de Política Exterior de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, porque ha compartido con los congresos de otros países la experiencia que se vive en las áreas metropolitanas devastadas por una falta de convivencia con la ecología. Y frente a ello, diputada, estas modificaciones que se avisoran al Código Penal local, ¿cree pongan un hasta aquí o por lo menos tregua para los talamontes, quienes se acabaron con la mitad de nuestros bosques? Así es, fíjate que las cifras de la práctica clandestina de talar nuestros árboles, que muchos de ellos son de zonas protegidas, de zonas ecológicamente cuidadas y donde están nuestros grandes pulmones de la ciudad, es una práctica que se desempeña clandestinamente e ilegalmente desde hace décadas y que aproximadamente al día suman más de 400 árboles derribados de nuestras zonas de conservación de la Ciudad de México. Y derivado de esta situación, el jefe de gobierno presentó una iniciativa, Martí Batres, y además otra diputada del Congreso de la Ciudad de México y tu servidora como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, y donde ya se aprobaron en el Congreso estas nuevas reformas al Código Penal para imponer sanciones a quien derribe, tale, destruya y ocasione la muerte de nuestros árboles de manera clandestina, quien cometa ecocidios. Y bueno, era muy importante dejarlo en la ley. Esta ley ya está en vigor, ya apareció, ya fue publicada, entonces ya puede ser impuesta una pena de 6 a 20 años de prisión y de 6,000 a 10,000 unidades administrativas de medida y actualización, que puede ir de los 622,000 pesos hasta más de 1,000,000 de pesos a quien cometa y dañe, comercie, acopie, almacene o transforme y distribuya madera ilegal de nuestra ciudad. Ahora, es importante este avance y sobre todo cerrar las lagunas legislativas o en las leyes. Pero le preguntaría, diputada, ¿qué va a suceder con las bandas, más de 8 bandas dedicadas a talar ilegalmente los bosques de la capital del país? Si le comento a usted lo que hace varios años, además del asentamiento irregular ahí en el Cerro del Judío, por una parte, en la Magdalena Contreras, en los Dinamos, pues esto es una verdadera desgracia, y para qué decirle la Jusco. Con este carácter punitivo a los talamontes, ¿cree que en el corto plazo se revierta esa condición? Así lo esperamos y así estamos seguros que va a suceder. Realmente lo que pasaba es que quienes cometían este acto únicamente pues pagaban alguna multa pequeña
y salían en libertad. Pero hoy que ya se les impone cárcel y prisión con hasta 20 años de prisión por este delito que afecta la salud de nuestros bosques y por ende de todas y de todos quienes habitamos esta ciudad, sin duda esta cantidad de años en prisión, que es la medida que está establecida en el Código Penal de la Ciudad de México, estamos seguros que se va a desincentivar esta práctica. Estos grupos son grupos de delincuencia organizada que se dedican a talar y comercializar estas maderas y que realmente son grupos delictivos formados que tienen y cometen pues muchas conductas de estas que son conductas ilegales y que aparte tiene que ver con mucha inseguridad y violencia también en las zonas donde cometen estos mismos actos. Y bueno, hay programas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que esta semana, que fue la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, nos informó, donde también están fuertemente trabajando en estos operativos para detectar a estas bandas de delincuencia que operan con estos crímenes de ecocidio en nuestros pulmones de la ciudad, en las alcaldías, como bien mencionaste, de Tlalpan, en el Ajusto, Cusco, en Magdalena Contreras, en Milpalta, y en todas nuestras zonas rurales de la Ciudad de México, donde están estas zonas de conservación. Y bueno, sin duda alguna va a desincentivar esta práctica. Y también, por otro lado, hay programas sociales para quienes cuidan, quienes fomentan el cuidado de nuestras zonas protegidas, que es el programa El Tepetl. Entonces, tampoco es que la gente que solo depende o dependía de alguna práctica que pudiera hacer para tener algún ingreso, tienen un ingreso quienes cuidan nuestras zonas de conservación y nuestros bosques, quienes tengan prácticas que tengan que ver con el cuidado de la naturaleza. Algunos campesinos en distintas zonas como Milpalta también son beneficiarios de esto, pero sin duda quien dañe, mutile, tale y venda nuestros árboles de la ciudad, que es ecocidio, tienen que pagar y tienen que pues acabar en la cárcel, y sus sanciones económicas tienen que ser muy altas, por encima también de pues una probable ganancia que ganen con esta práctica ilegal. Ahora, al CONCER tipificarse como delincuencia organizada, será la Fiscalía Capitalina, pero la Fiscalía General de la República, no está la que pueda traer este delito. Tipificado como delincuencia. Con Miguel Reyes Razo, periodista de toda la vida. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche. Radio Cañón. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Respecto al comportamiento que guarda el ingreso de migrantes al territorio nacional desde la frontera sur, Ciudad Hidalgo, Tapachula, procedentes de Tecunumán, Guatemala, que ubican, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, a México ya como el tercer centro receptor global del mundo. Nos vamos a enlazar con la maestra Susana Ramírez Hernández, quien es investigadora. Al poner un tope a los desarrolladores inmobiliarios, porque ellos son responsables del predicamento y tal vez inviabilidad de la capital con el fin del agua en 5 años, como dice el NUP, que usted lo sabe, es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Así es, no, tenemos que cuidar el agua y tenemos que pensar que los árboles justamente regresan el agua al subsuelo y lo están alimentando en nuestros mantos acuíferos, y justo por eso perder un árbol es perder este regreso de vida y de agua a nuestro subsuelo, y eso va a ocasionar que en un momento determinado, con todas las cuestiones que vive nuestra ciudad por el calentamiento global y por la emergencia climática, estemos en una grave sequía. No ha habido tantas lluvias este año y eso también se agudiza no solo en la Ciudad de México, sino en todas las zonas del país, donde tenemos que abordar el tema del agua, de la captación del agua, donde también hemos metido iniciativas de la captación pluvial en todos los edificios públicos. También debería de haber un apoyo del gobierno para que se instale captación de agua pluvial en cada edificio de cada habitante de la ciudad que así lo quisiera, para recolectar el agua de lluvia y tener forma también de ser más sustentables y sostenibles con el medio ambiente.
Gracias, diputada, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón. Nos comunicamos con su secretario técnico para fijar, pues, alguna fecha si hay tiempo en la agenda de ustedes. Y en las 8 de Radio Cañón nos vamos con sus palabras. Con los cambios legales se combatirá mejor la tala ilegal. Gracias, diputada Tania Larios, por aceptar esta comunicación de Radio Cañón. Son las 12:55. Depende de ustedes. Y nosotros, audiencia, salvar el colapso capitalino derivado del estrés hídrico. Ya no es en el 2050 ni 2040, está a la vuelta de la esquina el día en que usted abra la llave del agua y no obtenga una sola gota del vital líquido. Esta es una acción importante desde el punto de vista legal, una legislación que cerque a las 5 bandas del Huachicol en la capital y salvar por lo menos el río Magdalena, que está convertido desde el cauce del segundo Dinamo en un vertedero de heces fecales. Ojalá eso se pueda revertir, ya no hay tiempo, porque además quienes cuentan con apartamentos les han permitido por temas de corrupción los alcaldes desarrollar esas grandes construcciones, pues se van a quedar sin agua y sus propiedades que hoy puedan tener un costo en la región alta de la Magdalena Contreras de 4, 5, 6, 8 millones de pesos, Verbigracia, San Jerónimo, pues verán que no costarán ni 200,000 pesos el día de mañana cuando no se cuente con el vital líquido en la capital de la República. Llegamos a la recta final de este servicio meridiano de Radio Cañón 760. Gracias por seguir con nosotros. Gracias al ingeniero por su apoyo incondicional con la audiencia y este equipo de reporteros, y a don Antonio Mejía en la coordinación. 12:57. Siga aquí en Radio Cañón un quehacer periodístico incluyente y permite, antes que nadie y que cualquier otra emisora, el desarrollo de contenidos para una mejor toma de decisiones. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.